acompaña Juan Ignacio Riqueses, quien es abogado, consultor financiero, experto en temas económicos. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y saludo a los que nos escuchan el día de hoy. Claro que sí. Vamos a conversar acerca de este Big Beautiful Bill. Ya pasó, como dije, el Senado. Ahora se dirige a la Cámara de Representantes. La votación en el Senado estuvo bastante apretada, 50-50. Tuvo que ser el vicepresidente J.D. Vance quien emitiera el voto decisivo, porque ustedes saben que el vicepresidente es el presidente del Senado. Esta mañana, 4 senadores republicanos, Rand Paul de Kentucky, Thom Tillis de North Carolina, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, votaron en contra. Aquí se mezclaron conservadores y liberales dentro del mismo republicanismo, porque Lisa Murkowski es republicana de nombre nada más, al igual que Susan Collins. Son liberales, votan consecutivamente con los demócratas. Finalmente convencieron a Lisa Murkowski de votar a favor. Por supuesto, todos los demócratas votaron en contra. ¿Qué republicanos votaron en contra? Rand Paul, Thom Tillis y Susan Collins. Ahora, se habla mucho, Juan Ignacio, de que se elevaría el techo de la deuda con este Big Beautiful Bill. ¿Es esto cierto? ¿Es una buena estrategia? Recordemos que el presidente Trump ha hablado constantemente del peligro de la deuda, 36 o 37 trillones de dólares, y ha hablado de la necesidad de ahorrar. ¿Es verdad que este Big Beautiful Bill va a subir el techo de la deuda en 1.3 o 1.6 trillones? Es difícil de poder determinarlo en este momento. Entendamos que la propuesta de esta administración, especialmente de Donald Trump, tiene que ver con la apuesta. Él está apostando al incremento de la actividad económica, lo cual implicaría un incremento en los ingresos fiscales del país. Pero para que ello ocurra, tiene primero que generar, digamos, el ámbito donde esa nueva inversión va a llegar. Tenemos varios meses escuchando al presidente Trump desde que tomó posesión de múltiples inversiones extranjeras que van a venir a los Estados Unidos, e incluso empresas americanas que van a regresar a invertir en los Estados Unidos en sus empresas. El impacto que esto va a tener en la generación de ingresos, pues el incremento del Producto Interno Bruto no es inmediato, va a tomar un tiempo. No lo vamos a tener en este año, probablemente lo vamos a empezar a ver el año próximo, el de arriba. Entonces, es posible que haya algún incremento de la deuda en los primeros 2 años y podamos ver el efecto de la ampliación de la base económica y un incremento en los ingresos fiscales para el 2027-2028. Esto es una apuesta riesgosa, ciertamente. Sin embargo, es la oferta que él hizo al electorado en la campaña y por el cual fue electo. Sí. No, yo creo que los demócratas están, obviamente, disparándole a la propuesta, porque ven que muchos de lo que eran sus puntos de campaña están siendo abandonados en esta propuesta. Primero, el tema de los vehículos eléctricos. Yo creo que los incentivos fiscales son importantes para dar inicio a una operación o a una tendencia, pero si esa operación o esa tendencia requieren del incentivo por siempre, entonces ya no es competitivo. O sea que ciertamente yo creo que los incentivos deben empezar con el ánimo de terminar en algún momento. Probablemente debió hacerse algo un poco más, phase out, un poco más largo. Pero ciertamente si una actividad económica requiere siempre incentivo, entonces no es competitiva. En segundo lugar, claro, los demócratas también dicen que hay un tema con el área de salud y que este One Big Beautiful Bill va a eliminar algunos aspectos del Medicaid y del Medicare. Hablan de 12 millones de personas estadounidenses que se quedarían sin Medicaid o verían reducciones en su servicio de Medicaid.
Sí, pero cuando uno ve, empieza a ver el detalle. El Big Beautiful Bill es inmenso, es bastante cuantioso, es difícil de entender. O sea, lo vamos a ir entendiendo en la medida en que lo podamos ir leyendo todo. Pero ciertamente cuando empiezas a ver el detalle de por qué los demócratas le dan tan duro el tema de Medicare y Medicaid, empieza uno a ver que por ejemplo, hay elementos que están siendo sacados del financiamiento de salud que antes estaban y que tienen que ver con, por ejemplo, operaciones de cambio de sexo que los pagaban todos los contribuyentes. Claro. O sea, que ese tipo de cosas, cuando uno la dice, no, ciertamente eso, o sea, si alguien se quiere cambiar de sexo, que se lo cambie, pero que no me ponga a mí a pagarlo. Y otros por el estilo que empieza a ver que son aspectos más parecidos a la campaña demócrata que a la campaña republicana. Yo me imagino que va a haber de parte y parte, algunas cosas tendrán razón los demócratas, otras los republicanos. Sin embargo, de todo este tema del One Big Beautiful Bill y cómo se está llevando a cabo, que hayan votos republicanos incluso en contra, yo logro rescatar una cosa que me parece importante, y es que en la medida en que una democracia, cualquiera que ella sea, hayan balances y contrabalances, los ciudadanos estamos mejor. Cuando no hay balance, generalmente los ciudadanos empezamos a perder derechos y el gobernante empieza a tener más poder. Claro. Y a eso le debemos temer siempre, a que el gobierno tome más poder. Pero en el caso de este gobierno que toma poder, por ejemplo, Elon Musk está diciendo que con este Big Beautiful Bill se le daría mucho poder al legislativo y que esto sentaría un precedente. ¿Está usted de acuerdo con Elon Musk? Bueno, pero que el legislativo tenga poder y que no lo tenga el ejecutivo, o que lo compartan, me parece interesante, me parece bien. El problema es cuando el poder se concentra en una sola de las ramas. Me acabas de mencionar, hay 3 senadores republicanos que votaron alineados con los demócratas. No sí. Es que votaron alineados con los demócratas, votaron en contra de lo que ellos consideraron que no era lo que ellos querían. Sí, supongo que por motivos diferentes, porque sí. La ideología de Rand Paul no tiene nada que ver con la de Susan Collins. No, pero sí Rand Paul ha mencionado de que es importante empezar a balancear el budget desde ya. Y quizás Trump lo que quiere es generar el estado de cosas para que venga más inversión, con el ánimo de que no necesariamente se disminuya el gasto, sino que se incrementen los ingresos. Y entonces la relación entre ingresos y gastos sea más saludable. Pero ya que usted saca el tema, ¿le parece que este Big Beautiful Bill le da mucho poder al Ejecutivo, o que al revés no tiene nada que ver con esto, se mantiene en el balance? Yo creo que se mantiene el balance. Personalmente creo que se mantiene el balance, porque de todas maneras el poder legislativo va a seguir teniendo una gran incidencia en lo que son la aprobación de presupuestos anuales. Y el tema quizás más importante es el que tiene que ver con la promesa de Donald Trump en su campaña de mantener los tax breaks, los beneficios fiscales para la población, más allá del 2025, que al final de este año iban a vencer y se iban a terminar algunos de esos beneficios fiscales. ¿Y en cuánto dinero en cuánto dinero, así de verdad, de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto pudiera ahorrarse el contribuyente americano? O más bien, no ahorrarse, sino obtener en créditos. La pregunta es muy importante y pudiera ser manejada de manera capciosa si la ves desde el punto de vista republicano o demócrata. Uh-huh. Si no se hubiese hecho este Big Beautiful Bill, probablemente a partir del año próximo cada uno de los contribuyentes íbamos a tener que pagar a lo mejor 10, 15 mil dólares más, 20 mil dólares más por familia, por el hecho de que se terminaban algunos beneficios fiscales que había sido aprobado por Trump en su primer periodo en 2017 y que tenían un phase out a 2025. Uh-huh. Con este One Big Beautiful Bill quedan renovados algunos de ellos hasta el 2028 y otros de manera ininterrumpida. Uh-huh. Pero obviamente la política puede ver esto desde distintos aspectos, y estoy seguro que va a servir para muchísimas polémicas entre los republicanos y los demócratas. Sin embargo, hay que entender que la oferta de campaña de Trump
tenía más que ver con el crecimiento de la economía que con la disminución del gasto. Y además... Ojo, más importante que el tamaño de la deuda, Jorge, discúlpame que te interrumpa. Adelante. Más importante que el tamaño de la deuda es la relación que hay entre la deuda y el Producto Interno Bruto, que en este momento está cercano al 120, 130% del Producto Interno Bruto, y el objetivo debería ser llevarlo por debajo del 80%. Para eso puedes hacer dos cosas: o reduces la deuda o incrementas los ingresos, o ambas. Quizás lo sano sería hacer ambas. Claro, pero entonces, ¿a usted le parece que es sano? Y perdone que aquí insista en la pregunta, ¿que es sano subir como están las cosas con la política del presidente que quiere ahorrar dinero? ¿Es sano subirle el techo a la deuda, ponernos más deuda en la economía? Yo no estoy seguro que con este Big Beautiful Day se le suba se suban los gastos. Cuando dice subir el techo de la deuda, quizás lo que él quiere es no tener que estar peleando con el Congreso cada semestre para que no le cierren la operación del gobierno. Es probable, sí. Nos recordamos que pasó con Biden en varias ocasiones. O sea, el hecho de que suba el límite de la deuda no significa que estás tomando esa deuda, significa que puedes tomarla, pero no necesariamente que la estás tomando. Claro. Ya veremos en el camino si eso va a ser así o no. Generalmente, y la historia lo que nos deja ver es que generalmente cuando piden un incremento de la deuda es porque probablemente van a tomarla. Esperemos que no sea así. Y de ser así, estoy seguro que le van a salir muchos adversarios al presidente Trump, incluso dentro de su propio partido. En el caso de estos créditos fiscales, que el presidente Trump quería asegurarse que tuviésemos los créditos fiscales y sus promesas de campaña, no impuestos en las propinas, no impuestos en el overtime. En el caso de estos créditos, eso le gusta a todo el mundo. Ahora bien, a nivel conceptual, ¿quién paga por esto? ¿Cómo se paga este crédito fiscal? Con menores ingresos para el fisco. O sea, si antes de la aprobación de esta ley o de que empiece a operar, porque entiendo que su operación empieza en el 2026, pero si hasta ahora en el 2025 yo trabajo en un restaurante y soy mesero y recibo, no sé, 10, 15 mil dólares al año de propina, pues yo tengo que pagar impuestos sobre eso. A partir de 2026 ya no es que no lo tengo que declarar, sino que tengo un waiver, no puedo dejar de pagar, tengo una exención sobre los impuestos sobre ese monto. O sea que no es dinero que el contribuyente tenga que poner de alguna manera, no se le va a quitar el dinero a nadie, sino al revés, es el gobierno federal el que va a recibir menos dinero. Es correcto. Y volvemos otra vez, la promesa de Trump tiene más que ver con el incremento de las operaciones económicas del país, o sea, el crecimiento de la economía, y que de esa manera van a subir los ingresos, por lo tanto no va a hacer falta cobrarle tanto a los contribuyentes. Se ha hablado, usted lo ha dicho, de financiar el presupuesto. Hasta el momento ese presupuesto no se ha financiado, porque yo sé que el presidente Donald Trump quería hacer esto, financiar el presupuesto. No se puede andar sin financiar el presupuesto, ¿no? Pero lamentablemente Estados Unidos andaba así. ¿Aló? Sí, estoy aquí. Sí, ok. No, el costo de la deuda, que tiene mucho que ver con las tasas de interés, es un factor importante. Si entendemos que tenemos el 120 y tanto, 130% del Producto Interno Bruto en deuda, veamos cuánto cuesta el pago de los intereses de esa deuda. Tenemos cerca de 34 trillones de dólares de deuda, y el pago anual del servicio de esa deuda es un monto que está cercano al 25% de los ingresos del país. O sea, hay que verle el tamaño de eso, y por eso es importante la relación entre el tamaño de la deuda y el tamaño de la economía. O sea, probablemente lo que los demócratas estaban esperando era bajar el tamaño de la deuda para que fuera una mejor relación con el tamaño de la economía, mientras que la propuesta de Trump es hacer crecer el tamaño de la economía para que también baje la proporción de la deuda. Y por cierto, esta pregunta obvia de dónde salen estos créditos fiscales, la hice porque
es promesa de campaña del presidente Trump. También Kamala Harris en su momento hizo este tipo de promesas, pero no es lo mismo, y ya me tengo que ir a la pausa enseguida, no es lo mismo un crédito fiscal que dar diferentes prebendas gratis, que eso sí sale del bolsillo del contribuyente, y eso también era lo que proponía Kamala Harris. Y uno se preguntaba, bueno, tanta magnanimidad, tanta generosidad, ¿de dónde va a salir? Primero, de dinero, como usted bien apuntó, que se le va a dejar de pagar al gobierno federal, al fisco, y segundo, del mismo bolsillo del contribuyente. Por eso hice la pregunta, para de alguna manera sentar la diferencia, y porque yo sé que hay muchas personas que me han preguntado, pero ¿de dónde salen esos créditos? ¿Qué son los créditos fiscales específicamente? Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por haberme acompañado.